La guerra en el Pacífico no comenzó con una batalla naval. Comenzó con una ilusión rota. La creencia de que Estados Unidos estaba a salvo desapareció en una sola mañana. El 7 de diciembre de 1941, esa ilusión se hizo pedazos. Aviones japoneses aparecieron sobre Pearl Harbor sin previo aviso. En cuestión de minutos, el océano se llenó de fuego, humo y acero hundiéndose. Tras Pearl Harbor, el equilibrio del Pacífico se rompió por completo. La flota estadounidense quedó temporalmente fuera de combate. Japón obtuvo libertad de movimiento en una región enorme. En los meses siguientes, el avance japonés fue rápido y sistemático. Bases aliadas cayeron una tras otra sin poder ofrecer resistencia efectiva. El imperio japonés parecía imparable. Filipinas se convirtió en un escenario de derrota amarga. Singapur, considerada una fortaleza inexpugnable, cayó en cuestión de días. La moral aliada se desplomó. Los pilotos japoneses eran veteranos experimentados, habían combatido en China durante años. Su entrenamiento era duro y selectivo. La marina japonesa dominaba el mar y el aire. Sus portaaviones habían demostrado una coordinación perfecta. Sus tácticas parecían superiores. Muchos analistas internacionales pensaron que la guerra estaba decidida. Estados Unidos parecía lento, desorganizado y superado. Japón dictaba el ritmo del conflicto, pero bajo esa apariencia de poder absoluto existían grietas peligrosas. Japón estaba ganando territorio, pero no consolidando su dominio. Cada nueva conquista aumentaba su carga logística. Las líneas de suministro japonesas se extendían miles de kilómetros. Protegerlas requería barcos, combustible y hombres, recursos que Japón no podía reemplazar fácilmente. A diferencia de Estados Unidos, Japón carecía de una gran base industrial. Su economía dependía de importaciones clave, especialmente de petróleo y materias primas. Cada barco perdido era difícil de reemplazar. Cada piloto veterano muerto era casi irreemplazable. Ese desequilibrio aún no era evidente, pero ya existía. Estados Unidos, aunque herido, no estaba derrotado. Su industria comenzó a movilizarse a una escala colosal. Astilleros y fábricas trabajaban día y noche. Un detalle crucial pasó desapercibido para Japón. Los portaaviones estadounidenses no estaban en Pearl Harbor durante el ataque. Habían sobrevivido intactos. Ese hecho salvó el núcleo de la futura flota del Pacífico y convirtió a los portaaviones en el centro de la estrategia naval. La guerra en el mar estaba cambiando. Mientras la opinión pública exigía una respuesta inmediata, la Marina estadounidense adoptó una postura más fría. Sabían que un ataque impulsivo sería un error. No buscaban una victoria simbólica, buscaban una oportunidad real de cambiar el curso de la guerra. Una batalla en condiciones favorables. Esa oportunidad no llegaría de inmediato, pero comenzaba a tomar forma en los mapas estratégicos. Un pequeño punto en medio del océano. Midway era un atolón remoto, compuesto solo de coral y pistas de aterrizaje. No tenía grandes defensas ni población civil significativa, pero su posición lo hacía vital. Controlar Midway significaba extender el perímetro defensivo japonés. También significaba amenazar directamente Hawái. Para Japón era el siguiente paso lógico. Para Estados Unidos, Midway representaba algo distinto. Una última línea de defensa adelantada y una posible trampa. Ambos bandos veían Midway como clave. Ambos creían tener ventaja. Ambos se equivocaban en parte. La batalla aún no había comenzado, pero las decisiones que la definirían ya estaban en marcha. El Pacífico se acercaba a un punto de inflexión. Nada volvería a ser igual después de Midway. Tras meses de victorias, el alto mando japonés estaba convencido de que la guerra debía resolverse pronto. Sabían que no podían competir con la industria estadounidense a largo plazo. La solución, en su mente, era una batalla decisiva. Esta idea estaba profundamente arraigada en la doctrina naval japonesa. Una gran victoria en el mar podía definir todo el conflicto. Así había ocurrido en guerras anteriores. El almirante Soroku Yamamoto comprendía mejor que nadie la situación real. Había vivido en Estados Unidos y conocía su enorme capacidad industrial. Sabía que el tiempo era el verdadero enemigo de Japón,
Por eso impulsó un plan audaz: atraer a los portaaviones estadounidenses y destruirlos de una sola vez. Sin ellos, el Pacífico quedaría indefenso. Midway se convirtió en el objetivo perfecto, un atolón pequeño, aislado y estratégicamente crucial. Atacarlo obligaría a Estados Unidos a reaccionar. El plan japonés, sin embargo, era excesivamente complejo. La flota se dividiría en varios grupos separados por grandes distancias. Cada uno tenía una misión distinta. Había una fuerza de ataque, una de invasión y otra de distracción. La coordinación dependía de una sincronización perfecta. Un solo retraso podía arruinar toda la operación. Las comunicaciones entre los grupos eran lentas y limitadas. La información tardaba en llegar al mando central. Las decisiones se tomaban con datos incompletos. Además, Japón confiaba demasiado en su superioridad. Creía que Estados Unidos estaba desorganizado y desmoralizado. Esa confianza nubló el juicio estratégico. El plan asumía que los estadounidenses reaccionarían de forma predecible, que acudirían directamente a defender Midway, justo donde Japón quería enfrentarlos. Lo que Japón no sabía era crucial. Estados Unidos ya había descifrado parte de sus códigos navales. La sorpresa comenzaba a cambiar de bando. Mientras la flota japonesa avanzaba convencida de su victoria, la emboscada estadounidense ya estaba en marcha. El error fatal aún no se había revelado, pero ya era inevitable. Mientras la flota japonesa avanzaba por el Pacífico, Estados Unidos libraba otra batalla, invisible y silenciosa, una guerra de información. Desde antes de Pearl Harbor, la inteligencia naval estadounidense trabajaba sin descanso. Su objetivo era descifrar los códigos de comunicación japoneses. Un trabajo lento, frustrante y lleno de errores. Poco a poco, comenzaron a aparecer patrones, mensajes repetidos, referencias a un objetivo identificado solo como AF. Los analistas sospechaban que AF era Midway, pero necesitaban una confirmación definitiva. Sin ella, cualquier decisión sería demasiado arriesgada. Entonces, se ideó una trampa sencilla, pero brillante. Desde Midway se envió un mensaje sin cifrar. Decía que la base tenía problemas con el suministro de agua. Poco después, la inteligencia interceptó un mensaje japonés. Informaba que AF sufría escasez de agua. La duda había desaparecido. Japón planeaba atacar Midway, y el ataque era inminente. Estados Unidos ya conocía el objetivo. El almirante Chester Nimitz actuó de inmediato. Decidió concentrar sus portaaviones al noreste de Midway, justo fuera del área donde Japón esperaba encontrarlos. Era una apuesta extrema. Estados Unidos tenía menos portaaviones y menos aviones, y sus pilotos tenían menos experiencia en combate. Pero la información lo cambiaba todo. Por primera vez, Estados Unidos sabía cuándo y dónde golpear. La sorpresa ya no pertenecía a Japón. Los portaaviones estadounidenses se movieron en silencio, sin emitir señales de radio, esperando el momento exacto. Mientras tanto, Japón avanzaba convencido de que controlaba la situación. Creía que Midway era solo un objetivo más, y que la flota enemiga reaccionaría tarde. No sabían que estaban siendo observados. Cada movimiento, cada mensaje, cada decisión, la emboscada estaba preparada. La batalla aún no había comenzado, pero, en realidad, Japón ya había perdido su gran ventaja. El secreto. El 4 de junio de 1942 comenzó como cualquier otro día en el Pacífico. El mar estaba en calma y el cielo despejado. Nada indicaba que el curso de la guerra estaba a punto de cambiar. Antes del amanecer, los portaaviones japoneses iniciaron sus preparativos. Decenas de aviones fueron armados y alineados en las cubiertas. El objetivo era claro: atacar Midway y neutralizar sus defensas. A las primeras horas de la mañana, los aviones japoneses despegaron. Se dirigieron directamente hacia el atolón. Era el inicio oficial de la batalla. En Midway, los radares detectaron la aproximación enemiga. Las defensas se activaron de inmediato. Los aviones estadounidenses despegaron para interceptar. El ataque japonés fue devastador, pero incompleto. Las pistas quedaron dañadas y muchos edificios destruidos. Sin embargo,
la base no fue neutralizada por completo. Los pilotos japoneses informaron que Midway seguía operativa. Recomendaban un segundo ataque. Esa información cambió todo. En los portaaviones japoneses comenzó el caos. Los aviones que iban armados con torpedos fueron reconfigurados con bombas. Las cubiertas se llenaron de munición y combustible. Mientras tanto, llegaron nuevos reportes. Aviones enemigos habían sido avistados en la zona. La información era confusa e incompleta. Los mandos japoneses dudaron. ¿Continuar el ataque a Midway o prepararse para una batalla naval? Cada opción tenía riesgos. Las decisiones se retrasaron. Los aviones fueron armados, desarmados y vueltos a armar. El tiempo comenzó a jugar en contra de Japón. En ese momento crítico, los portaaviones japoneses estaban vulnerables, cubiertas llenas de aviones, combustible expuesto y munición sin asegurar. Era la peor situación posible. Mientras Japón dudaba, Estados Unidos se movía. Sus aviones ya estaban en el aire. El choque decisivo se acercaba. El amanecer había traído más que un ataque. Había traído confusión. Y en la guerra, la confusión mata. Mientras los portaaviones japoneses intentaban reorganizarse, los primeros aviones estadounidenses ya se acercaban a la flota enemiga. No era el ataque ideal, ni el plan original. Los escuadrones estadounidenses despegaron desde distintos portaaviones. Muchos lo hicieron sin coordinación. Algunos incluso se perdieron en el inmenso océano. Los primeros en llegar fueron los torpederos. Volaban a baja altura, lentos y vulnerables. Su misión era casi imposible. Los cazas japoneses los detectaron rápidamente. Descendieron en picado sobre ellos. La masacre fue inmediata. Avión tras avión fue derribado. Las pérdidas fueron devastadoras. Muy pocos lograron lanzar sus torpedos. Desde el punto de vista táctico, el ataque fue un desastre. Casi ningún impacto en decenas de pilotos muertos, pero ese sacrificio tuvo un efecto inesperado. Los cazas japoneses se vieron obligados a descender. El cielo quedó temporalmente desprotegido. Además, los destructores japoneses maniobraban sin parar. Intentaban esquivar torpedos inexistentes. La formación naval comenzó a romperse. En medio del caos, la atención japonesa estaba completamente abajo. Nadie miraba hacia lo alto. Nadie esperaba lo que venía. Los torpederos estadounidenses no lo sabían. Murieron sin conocer el impacto de su sacrificio. Pero habían abierto una ventana crítica. Mientras los últimos torpederos caían al mar, otro grupo de aviones se acercaba desde gran altura, silenciosos, invisibles. La batalla estaba a punto de dar un giro brutal, no por fuerza, sino por oportunidad. Los minutos decisivos se acercaban, mientras los torpederos estadounidenses desaparecían en el mar. El cielo quedó extrañamente despejado sobre la flota japonesa. Fue un silencio breve, pero decisivo. Desde gran altura, los bombarderos en picado estadounidenses aparecieron de repente, emergieron del sol, casi invisibles hasta el último momento. Los portaaviones japoneses quedaron expuestos. En las cubiertas, el caos era total. Aviones cargados de combustible, bombas y torpedos sin asegurar. Los primeros ataques fueron devastadores. En cuestión de segundos, las bombas atravesaron las cubiertas. Las explosiones en cadena no tardaron en comenzar. El portaaviones Akagi fue alcanzado casi de inmediato. El fuego se propagó sin control. Los sistemas de emergencia colapsaron. Poco después, el Kaga quedó envuelto en llamas. Sus hangares explotaron uno tras otro. La nave quedó condenada. El Soryu fue el siguiente. Un impacto directo bastó para inutilizarlo. 3 portaaviones fuera de combate en minutos. La flota japonesa quedó paralizada. Sus mandos no podían creer lo que estaba ocurriendo. La batalla había cambiado de signo. Nunca antes una batalla naval se había decidido tan rápido. En menos de 5 minutos, el poder ofensivo japonés se desplomó. El orgullo del imperio ardía en el océano. Japón pasó de atacante a superviviente, de dominar el Pacífico a luchar por no perderlo todo. La sorpresa había cambiado de bando, pero la batalla aún no había terminado. Japón todavía tenía una carta por jugar, y la guerra exigía un último golpe. A pesar del desastre, Japón aún no estaba
derrotado. Un portaaviones seguía operativo, y con él, la posibilidad de un contraataque. El Hiryu logró lanzar 2 oleadas de aviones. Pilotos exhaustos despegaron sabiendo que era su única oportunidad. El objetivo era claro: los portaaviones estadounidenses. Los aviones japoneses localizaron al USS Yorktown, uno de los principales portaaviones enemigos. El ataque fue preciso y violento. Las bombas impactaron directamente en la cubierta. El Yorktown quedó envuelto en humo y fuego. Parecía perdido. Durante horas, la tripulación luchó contra las llamas. Reparaciones improvisadas. Esfuerzos desesperados. Contra todo pronóstico, el Yorktown volvió a operar. Desde lejos, parecía intacto. Una ilusión peligrosa para Japón. La segunda oleada japonesa atacó de nuevo. Esta vez, los torpedos alcanzaron el casco. El Yorktown quedó gravemente dañado. Finalmente, el portaaviones tuvo que ser abandonado. Flotaba, pero estaba fuera de combate. Japón había logrado un golpe importante, pero fue un éxito efímero. Estados Unidos localizó al Hiryu poco después y respondió sin dudar. Bombarderos estadounidenses atacaron con precisión. El Hiryu fue alcanzado varias veces. El último portaaviones japonés ardía. Con su destrucción, el destino de la batalla quedó sellado. Japón ya no tenía capacidad ofensiva. Midway estaba decidido, el contraataque había sido valiente, pero insuficiente. La balanza se inclinaba definitivamente. Cuando los últimos ataques terminaron, el océano quedó en silencio. El ruido de los motores fue reemplazado por humo y restos flotando. La batalla más decisiva del Pacífico había concluido. Japón había perdido 4 portaaviones en menos de 2 días. No solo barcos, sino el núcleo de su poder naval. Una pérdida imposible de ocultar. Aún más grave fue la pérdida de pilotos veteranos. Hombres entrenados durante años. Irreemplazables para Japón, Estados Unidos también había sufrido bajas. El USS Yorktown finalmente se hundiría días después. Pero el equilibrio era completamente distinto. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Japón no podía ocultar una derrota estratégica. El golpe había sido demasiado grande. Los mandos japoneses comprendieron la magnitud del desastre. La ofensiva había fracasado. La iniciativa se había perdido. En cambio, la Marina estadounidense analizaba lo ocurrido con frialdad. Habían ganado una batalla sin superioridad numérica. La información había sido la clave. Midway demostró algo fundamental. La guerra naval ya no dependía de acorazados, dependía de portaaviones, aviones y decisiones rápidas. La confianza japonesa se quebró. La confianza estadounidense comenzó a crecer. El equilibrio psicológico había cambiado. A partir de ese momento, Japón lucharía a la defensiva. Estados Unidos pasaría lentamente a la ofensiva, isla por isla. El silencio tras la batalla no era paz. Era el sonido de un cambio histórico. El Pacífico ya no sería el mismo. Midway no fue una victoria basada en la fuerza bruta. Estados Unidos no tenía más barcos ni más aviones, tenía algo mucho más decisivo: información. Desde el principio, la batalla estuvo marcada por el conocimiento previo. Estados Unidos sabía dónde y cuándo golpear. Japón no. La inteligencia naval permitió anticipar cada movimiento clave, colocar los portaaviones en la posición correcta y esperar el momento exacto. Japón, en cambio, cometió errores críticos. Dividió demasiado sus fuerzas y complicó un plan que exigía perfección absoluta. La falta de coordinación fue fatal. Los grupos navales estaban demasiado separados. Las decisiones llegaban tarde. También hubo errores humanos, cambios constantes en el armamento de los aviones, dudas en los momentos clave. Midway expuso una debilidad estructural japonesa: la dependencia de pilotos veteranos, una élite imposible de reemplazar. Estados Unidos, por el contrario, podía aprender y adaptarse. Sus pérdidas eran dolorosas, pero asumibles. Su capacidad industrial lo respaldaba. La batalla también confirmó un cambio histórico. El portaaviones había reemplazado al acorazado. El control del aire decidía el control del mar. Midway fue una lección brutal. Para Japón, sobre los límites de su poder. Para Estados Unidos, sobre cómo ganar una guerra moderna.
No fue el final del conflicto, pero sí el momento en que el rumbo quedó claro. La iniciativa había cambiado de manos. La última parte de la historia aún estaba por contarse, y sus consecuencias se sentirían durante años. La batalla de Midway no puso fin a la guerra en el Pacífico, pero cambió su dirección de forma irreversible. A partir de ese momento, Japón ya no volvería a avanzar. Hasta Midway, el imperio japonés había dictado el ritmo del conflicto, elegía dónde atacar y cuándo hacerlo. Después de la batalla, esa iniciativa desapareció. La pérdida de 4 portaaviones no fue solo material, fue estratégica y psicológica. Japón perdió la confianza que había sostenido sus victorias iniciales. Aún más grave fue la pérdida de sus pilotos veteranos. Hombres entrenados durante años, la columna vertebral de su poder aéreo naval. Estados Unidos, en cambio, salió transformado. Había demostrado que podía derrotar a un enemigo superior en experiencia. La confianza en su estrategia comenzó a crecer. Midway confirmó una verdad fundamental de la guerra moderna. La información puede ser más poderosa que la fuerza. Saber cuándo y dónde atacar decide batallas. La industria estadounidense empezó a inclinar la balanza. Nuevos portaaviones, nuevos aviones y nuevas tripulaciones. Una capacidad que Japón no podía igualar. Tras Midway, la guerra se convirtió en una lenta ofensiva aliada. Guadalcanal fue el primer paso. Luego vendrían meses de combates agotadores. Isla por isla, Estados Unidos avanzó hacia Japón. Cada batalla era costosa, pero el rumbo ya no cambiaría. Hoy, Midway sigue siendo estudiada en academias militares, como ejemplo de estrategia, inteligencia y error humano. Una batalla decidida en minutos, pero preparada durante meses. 5 minutos bastaron para cambiar la historia, no por casualidad, sino por decisiones, por hombres que supieron esperar el momento exacto. Midway no fue solo una victoria, fue un punto de inflexión global, el momento en que el Pacífico empezó a inclinarse definitivamente